estar más cerquita, a pesar del clima y cualquier cosa. Señor, te agradecemos porque podemos tener estos días que prepararon tan lindo el Ministerio de la Mujer, y te agradecemos especialmente por este sábado que comienza. Queremos pedir tu presencia, Señor, que así como hizo el canto lema, que puedas restaurar nuestra vida, tal vez nuestra rutina de la semana que fue cansadora, que puedas restaurar nuestro corazón y nuestra alma, para que podamos escuchar y estar abiertos a tu mensaje esta noche. Esto te lo pedimos sin merecerlo en tu nombre. Amén. 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 Bueno, Lucy, todo el tiempo es tuyo. Adelante. Amén. Hermosa oración, Ceci. La verdad que esta semana de evangelismo se trata sobre la restauración, que Jesús es el único que restaura nuestras vidas. Y el tema de hoy es restauración para vida eterna. Es una alegría, ¿no? Poder volver a estar juntas de nuevo en esta semana y para estudiar de nuestro maravilloso y Salvador Jesucristo, el restaurador verdadero, el gran restaurador de la vida. Hoy vamos a leer dos textos, en Juan 6, 15 al 21 y Juan 6, 26 al 29. Pero antes voy a hacer una breve oración, si me acompañan, así como están. Cerramos los ojitos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, una vez más inclinamos nuestros rostros para que tú bendigas esta reunión y acompañes a cada uno de nosotros y a nuestros seres queridos. Señor, depositamos todas nuestras cargas en tus manos. Bendícenos y ayúdanos a comprender este hermoso mensaje que nos dejas en tu palabra. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Como les decía, Dios, cuando creó al ser humano, lo creó con un propósito, ¿sí? Fuimos creados con un propósito. Y saben que ese propósito era que nosotros formáramos parte de la gran familia que está en el cielo. El propósito de Dios era que repoblemos el cielo. Sí, después de haber pasado por las pruebas y las aflicciones en esta tierra, hubiéramos sido obedientes, porque el primer ser humano probado, ¿quién fue? Adán y Eva, ¿no? En el Edén, fueron probados para ver si eran obedientes o desleales a Dios. Si hubieran sido obedientes, otra sería la historia. Pero somos seres humanos y tenemos ese pequeño problema que somos medio desobedientes. Entonces, tiene esas consecuencias. ¿En qué consistía esa prueba que tenían que pasar en este mundo? Todos tenemos que pasar por este mundo, es una prueba. ¿Para qué? Para ver nuestro carácter, a ver si somos aptos para vivir en el cielo. Yo siempre digo, si no podemos vivir acá en la tierra como Dios manda, ¿cómo vamos a poder ir a vivir en el cielo? Si no nos acostumbramos acá a empezar a vivir como Dios quiere, ¿no? Tenemos que pulir el carácter. Dice, nadie cuyo carácter esté contaminado con la fea mancha del egoísmo podrá entrar en el cielo. Está en el libro El Mensaje Selectos. Eso nos hace ruido, ¿no? Un poquito en la cabeza, porque nadie somos perfectos, pero sí podemos ir mejorando y tenemos esperanza. En el capítulo 6 de Juan, ustedes ven que comienza con Jesús atrayendo multitudes. Pero, ¿por qué lo seguían tanta gente? Está escrito, ¿no? Que lo seguían por los milagros que él hacía. En este caso, por la multiplicación del pan y los peces, ¿no? Pero también
estaban deslumbrados por un posible rey que tenía mucho poder y que podía hacer muchos milagros de sanarlos, y hasta los discípulos sintieron eso de que esa popularidad de Jesús, esa fama de Jesús, que ellos empezaron a levantar el ego, empezaron el orgullo, ¿no? Y fíjense que en Juan 6:15, ¿qué nos dice ahí? Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En la Biblia, monte simboliza la montaña, porque ellos vivían en un lugar montañoso, ¿no? Se retiró a la montaña él solo. Jesús sale sin que lo noten, ¿sí? Y se va a orar, a estar en comunión con el Papá, con nuestro Padre Celestial. Pero en ningún momento él descuida o deja de ver a sus discípulos. Él los observa, él ve que ellos se van en la barca a cruzar el mar, ¿sí? Y no los descuida. Él está atento a lo que él hace, a lo que ellos hacen. Podemos leer con atención nuevamente Juan 6:15 al 21. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. En el libro El deseo de toda la gente con respecto a este evento, dice que era un huracán. Entonces, ellos no estaban enfrentando a un viento fuerte, estaban enfrentando a un huracán. Entonces Jesús vio que ellos estaban pasando por ese momento, ¿no? Dice, cuando habían remado como 25... No sé qué pasó. ¿Se le fue el internet? Porque el resto está bien, ¿no? Es a Lucy. A ver. Sí, puede ser, sí, creo que a Lucy le pasó algo. Uy, se le fue el wifi. Vamos a esperar a que retorne. Capaz. Es lo que pasa, ¿viste? Con el wifi. Sí, es su internet de Lucy. Sí. Temprano cuando empezó era mío porque no escuchaba nada. Te le decía así con señas que no escuchaba, pero bueno. Y de ahí ya me vino. Creo que es a nivel. Sí, falla. Ahí Sí, está sí. Lucy. Bueno, ¿Está y apago Lucy? yo el micrófono y me apago. Sí. ¿Todo bien, Lucy? Porque se te fue el wifi. No te escuchamos. Tenés el micrófono apagado. ¿Hola? Ahora sí. Dale. Ay, bueno. Que estaba, a ver, ¿cuándo fue la última cosa que escucharon? Que estaba en la El lectura. versículo 18. No, 19. Estaba leyendo el versículo 19. Cuando habían remado 25-30 estadios. Exacto. Bueno, que habían remado mucho, 5.000 metros. Y ahí cuando Jesús andaba sobre el mar,
y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. En el mismo relato, en el Evangelio de Mateo y Marcos, con algunos detalles que complementan, se refiere a ver, ¿ustedes me ven? Te vemos y te escuchamos clarito. Porque creí que no. Ahí está, perdón, disculpen. Bueno, en Mateo menciona más el evento, en ese mismo evento, era de que Pedro caminó sobre el mar, ¿sí? Da otros detalles, ¿no? Pero Juan se limita a esto. Dice, ellos tuvieron miedo y Jesús se le acerca y le dice, no teman. Lo reciben y sube a la barca. Jesús leía el carácter de sus discípulos. Sabía cuán intensamente había de ser probada la fe de cada uno de ellos. O sea, Jesús sabía perfectamente y los dejó solos perfectamente para eso. A sus discípulos los tenía que probar, ellos tenían que enfrentar esa prueba, ese huracán. En ese momento fue un huracán literal. Cuando ellos primero usaron todas sus tácticas de su profesión, usaron todo lo humanamente posible que ellos podían hacer, ¿sí? Bajar velas, no sé, todo lo que se hace dentro de un barco, para no hundirse. Cuando ellos perdieron la esperanza, cuando vieron que el agua entraba y no había más remedio, ahí se pusieron a orar. Ahí se pusieron a orar. Entonces Jesús, que ya él estuvo orando por ellos, vino fortalecido. Acá hay algo que quería decirles, ¿no? En ese momento Pedro fue probado, porque él caminó sobre el mar mientras tenía los ojos puestos en Jesús. Pero cuando él desvió la vista de Jesús, empezó a hundirse. Y ahí, ¿qué es lo que él hace? Pide ayuda a Jesús. Ahí recién. Y Jesús extiende su mano y lo saca del agua y lo lleva al barco seguro. Y enseguida el huracán cesó. Se calmó el mar. Esa es una gran lección. Podemos sacar varias lecciones, pero ahora vamos a detenernos un poquito en esto. Primero, Jesús huye de la gloria humana. Recuerdan que al principio del texto decía, ¿no? Que lo querían hacer rey. Dice, ¿quién de ustedes nunca no soñó con ser una reina o un rey? Jesús, siendo rey de reyes, señor de señores, huyó, dice, de esa posibilidad de que lo nombren rey, que lo proclamen rey. Claro, después de alimentar a una multitud, según San Juan 6:10, solo contando 5.000 hombres, porque contaron solo los hombres, pero faltaban las mujeres, los niños, ¿cuántas más personas eran? Con solo, dice, 5 panes y 2 peces. Jesús seguro que era imprescindible para que los gobierne a ellos, ¿no? Que los gobierne, que sea el rey o sea el gobernador de los judíos. Pero ¿por qué? Porque eran unos interesados, porque decían, con los milagros que él hace, no voy a necesitar trabajar. Él nos va a suplir, no nos vamos a enfermar.
lo querían por otras cosas. Jesús vio el corazón de esas personas, así como ve nuestros corazones también. Y dice que como era la costumbre al ver esto, como era la costumbre de Jesús, se apartaba de la multitud, se retiraba nuevamente para ir a orar, esa comunión con Dios. Ahí ya nos está enseñando a nosotros también algo muy importante. Cuando nos abruman las cosas de este mundo, cuando vemos que nos superan las cosas, tenemos que apartarnos a un lugar tranquilo, a tener esa conversación con Dios, porque Dios es nuestro amigo y tenemos que conversar con Él, contarle cómo estamos y qué es lo que sentimos. Él nos va a ayudar y nos va a orientar. Jesús también dejó una gran lección, ¿sí? Que el mundo puede ofrecerte fama, puede ofrecerte cargos altos, puede ofrecerte cosas, ¿no? Que te levanten el yo, el egoísmo, pero debemos huir, dice, debemos huir a la quietud de la comunión con Dios. Si es que Dios quiere que vos estés ocupando ahí ese cargo, o si Él no quiere que estés ahí, eso hay que pedirle orientación a Dios. Seguro Él en tu corazón vos vas a sentir si es o no ese lugar para vos. Pero que ese lugar no te llene de laureles, como decimos en mi provincia, se le llenó la cabeza de laureles, o se la cree superior. Entonces, eso no, a los cristianos no nos tiene que pasar. Somos hijos de Dios, no tenemos que llenarnos de laureles. Si ocupás un lugar que Dios te puso ahí, acordate, el amor a Dios primero y el amor al prójimo. Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, apartarnos a un lugar de comunión y oración con Dios, porque así es como Jesús lo hizo, ¿no? Otra lección que podemos sacar es Jesús se presenta. O sea, Jesús sale fortalecido de la oración. ¿Y para qué? Para enfrentar el huracán que estaban enfrentando sus amados discípulos en esa barca. La preciosa tripulación de esa barca. En ese momento eran sus 12 discípulos, porque ellos iban a cumplir la misión de llevar el evangelio a todo el mundo, hasta nosotros hoy. Entonces Jesús está observando, está atento a sus discípulos hoy. ¿Quiénes somos los discípulos de Jesús hoy? Él va a venir a socorrerte en tus momentos de enfrentar los huracanes que hay en la vida cotidiana. Jesús sale fortalecido para enfrentar esas tormentas. A nosotros nos enseña eso. Por eso, restaurado por la comunión con el Padre y por el descanso, Jesús fue a socorrer a sus amigos. Jesús sabe cuando pasamos por tempestades, por tormentas de viento. Él ve todo, siempre viene a socorrernos. Pero necesitamos tener ¿qué cosa? Necesitamos tener fe. ¿Qué le dijo a Pedro cuando se estaba ahogando? Y lo rescata. Hombre de poca fe. Nosotros somos iguales. A veces tenemos poca fe, ¿sí o no? Bueno, debemos tener fe. Debemos conocer verdaderamente a Cristo.
porque si no, no vamos a tener fe en Él. Otra cosa que menciona ahí en el texto dice, para los discípulos Jesús era un fantasma, según Mateo 14:26, dice, tuvieron miedo, dice Juan, pero Mateo dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, dieron voces de miedo. Qué situación, ¿no? No reconocieron a Jesús. Y lo que es peor, lo confundieron con algo irreal. Hay momentos en nuestra vida en lo que la situación es tan complicada que no logramos ver a Jesús, que viene a nuestra vida, en nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestro trabajo, y lo confundimos con otra cosa. Lo confundimos con la suerte. Escuché mucha gente que dice, ay, por suerte no me chocó a mí. Por suerte no me ahogué en el río. Por suerte salí ileso. Y escuché muchas personas cristianas también que dicen así. Ahora, no estamos viendo las bendiciones de Jesús en nuestra vida. Contaba la hermana aquí presente, que tuvo una situación, estaba muy concentrada en su trabajo, ¿no? Y tenía que cruzar una esquina, pasar de un lado al otro de la calle. Estaba tan concentrada que iba caminando, llegando al borde del cordón de la calle, y siente que alguien la empuja para atrás. Y en eso que la empuja para atrás, pasa delante de ella un colectivo a todo lo que da. Y eso no me deja mentir, está presente la hermana. Y ella no dijo, qué suerte que no me chocó el colectivo. Se dio cuenta, ¿qué cosa? Que era la bendición de Dios, que ella estaba bien, que seguramente mandó un ángel que la empuje para atrás, que no la choquen. Y hoy es una líder en nuestra iglesia, en Parque Patricio. Así que debemos reconocer cuando Jesús viene a nuestras vidas, que nos cuida de ciertas situaciones, son bendiciones que nos cuidan. Es preciso pedirle a Dios que nos aumente la fe, porque vemos milagros y maravillas, pero no nos damos cuenta de esas cosas, es por falta de fe. Si queremos que Dios restaure nuestras vidas, debemos tener fe. Otra cosa que dice también en el texto, dice, Jesús le dice, no temáis. Así como le dijo a los discípulos en el pasado, le dijo, no temáis. O sea, no tengan miedo, nos dice a nosotros hoy. Y ya pasaron cerca de 2000 años. Estamos en el año 2022 después de Cristo. Y nos dice a nosotros, no tengamos miedo. Las necesidades, ansiedades de hoy son las mismas del pasado. Los discípulos también pasaron por estas dificultades que pasamos nosotros hoy. Por eso es tan lindo leer. Yo los invito a que lean el libro El deseado de toda la gente, este hermoso relato, porque ahí nos retrotrae en el tiempo y nos ubica en ese lugar y cómo lo describe, cómo estuvo Jesús al lado de ellos. Ellos sí lo vieron cara a cara. Quizás nosotros no, pero gracias a que ellos dejaron escrito, nosotros hoy tenemos fe.
Y todo lo que quedó registrado es para nosotros hoy. Por eso el mensaje de hoy es tan importante, porque ya no es más para los discípulos del tiempo de Jesús, sino que es para nosotros, para vos, para mí, para todas nosotras hoy acá. Jesús nos dice, no tengan miedo. A veces tenemos miedo de muchas cosas, ¿no? Tenemos miedo al coronavirus, a los efectos de la guerra, la falta de dinero, la vejez, la violencia, la soledad, la culpa, y la lista sigue. Tenemos miedo a la muerte. Pero nuestro Dios es más grande que nuestros problemas, nuestros miedos. Es Dios quien anda sobre las aguas y calma las tempestades. Restaura nuestra salud, nuestro gusto por la vida, rehace nuestro matrimonio, nuestras finanzas, rehace todas nuestras esperanzas. No podemos tenerle miedo a Cristo, sino amarlo. Debemos tener fe en Él. Él es el único que puede restaurar nuestra vida. Otro punto importante dice Jesús, el destino y la vida eterna. En el versículo 21 de Juan 6 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Jesús es el propio destino. Cuando llegamos a Jesús, llegamos a nuestro destino. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El otro texto que habíamos dicho que vamos a leer era San Juan 6, 26 al 29, donde Jesús le responde y les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, o sea, la comida que muere, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Jesús, el alimento. Presten atención a estos consejos. Dice, no busquéis solamente el beneficio material. No tenga por objeto vuestro principal esfuerzo proveer para la vida actual, pero buscad el alimento espiritual, a saber, esa sabiduría que durará para vida eterna. Solo el Hijo de Dios puede darla. Está en el libro El deseado de todas las gentes. Es amplio el texto, es muy lindo, yo le invito a que lo lean. Y también dice, lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también, Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de él, recibirlo en el corazón de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos su amor y su gracia. Es lo que siempre les digo a mis estudiantes de Biblia, ¿no? ¿Qué pasa cuando no comemos el alimento físico?
para nuestro físico. Nos morimos de hambre un día si no comes. Bueno, ¿se imaginan no comer una semana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Nos moriríamos de hambre. El alimento espiritual también. ¿Cuál es el alimento espiritual? La Biblia, la palabra de Dios que nos habla a nosotros, la palabra escrita de Dios que nos habla. Y la oración, esa comunión. Debemos tener ese alimento espiritual día a día para que no nos muéramos espiritualmente. ¿Qué pasa si no nos alimentamos por un día? ¿Qué pasa si no nos alimentamos por una semana? ¿Y qué pasaría si no nos alimentáramos de Dios, del alimento espiritual, un mes? Morimos. Nos separamos de Dios por completo y gana el enemigo de Dios en nuestra vida. Y empiezan a suceder cosas que si hubiéramos estado de la mano de Dios no pasarían. Es muy clarito. Debemos alimentarnos todos los días. Ustedes van a ver que en el capítulo entero, el capítulo 6 de Juan, habla varias veces, Jesús repite varias veces las palabras vida eterna. ¿Sí? Por ejemplo, el versículo 40 nos dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. En el 47, el que cree en mí, tiene vida eterna. En el 51, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. En el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Acá se refiere donde Jesús murió y derramó sangre por nosotros. Se refiere a la cruz, ¿sí? Debemos creer en Él porque Él dio su vida por nosotros en la cruz. En el 58, este es el pan que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Acá otra vez menciona la vida eterna, palabras de Jesús. El versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué lindo saber que Jesús nos invita a que creamos en Él, tengamos fe en Él, porque Él es el destino final de nuestra vida. Vamos a tener vida eterna si creemos en Él y obedecemos, ¿no? En esta tierra es un paso nada más de pruebas si somos leales a Dios y dignos de entrar al reino de los cielos. Hoy aprendimos que Jesús quiere restaurar nuestra fe, quiere restaurar nuestro foco, nuestra meta como cristianos, ¿sí? Él quiere darnos la vida eterna, la cual ya tenemos en Cristo Jesús. Ya la tenemos cuando la aceptamos, cuando aceptamos su sangre que Él ofreció en la cruz. Jesús nos ofrece gratuitamente, ni siquiera tenemos que pagar para tener vida eterna. Él nos va a restaurar, ¿sí? Para vida eterna. La salvación en la Biblia tiene 3 tiempos. En la cruz, nuestro Señor nos salvó de la condenación del pecado, pues estábamos condenados a morir. Él ocupó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos vivir. Y hoy, arrepentirnos, y entonces Él nos salva
de la culpa y nos concede paz, nos concede perdón, nos concede fe, nos concede la esperanza. Y pronto, cuando Él regrese, nos salvará definitivamente. Si ustedes quieren ser restauradas, aceptemos, ¿sí? Aceptemos a Jesús, aceptemos estudiar su palabra. Algunas ya pasamos por las aguas del bautismo, algunas no. Las invitamos a que puedan tomar esa decisión, a incorporarse a la familia de Dios. Que Dios nos restaure por completo, es mi deseo y oración, y que Dios las bendiga en esta noche. Ese fue mi mensaje para esta noche. Que tengamos más fe, que Cristo nos va a dar la vida eterna. Gracias, Lucy, por el mensaje. Muy lindo y muy bueno, ¿no? Para nuestra vida, ojalá que la podamos aplicar día a día y podamos transformarnos, ¿no? Para poder llegar al cielo. Antes de despedir